Plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, estamos en Facebook, estamos en TikTok, en YouTube y además también en X. Hoy tenemos un gran programa porque vamos a hablar de las elecciones primarias, de la cantidad, por ejemplo, de los posibles candidatos que tendremos para estas elecciones. Pero no voy a estar sola, justamente me van a acompañar dos entrevistados, ¿no? Finalmente para que podamos conversar acerca de ese tema. Además que vamos a responder a sus preguntas en vivo, así que dejen sus comentarios porque vamos a estar leyendo cada una de sus consultas. Vamos con la cuña. Elige 2026. Porque escuchamos la voz de los jóvenes. Y aprendemos de las entrevistas con especialistas. Y estamos más cerca de ti con nuestra campaña Elige 2026. Esto es Elige 2026. Bien, entonces serían más de 60 posibles candidatos que vayan a las elecciones primarias. Y decimos que serían más de 60 porque recién el día de mañana, 7 de noviembre, vence este plazo importante dentro del cronograma de las elecciones para que los partidos justamente presenten su lista oficial a las primarias y justamente ahí lo tenemos en pantalla. Por ejemplo, sus postulaciones definitivas, ¿no? Y los cargos que van a disputar justamente en estas elecciones primarias. De lo contrario, ojo, y esto es muy importante, si no lo presentan, no van a poder participar, ¿no? Y finalmente también responsables de enviar esta información de manera oficial a la OMP son justamente estos partidos. Los cargos también sujetos a elección primaria incluyen, ¿qué es lo que incluyen? La fórmula presidencial, que está el presidente y los dos vicepresidentes, los senadores también por distrito único y múltiple y además los diputados por distrito múltiple y representantes ante el Parlamento andino. Hemos preparado unas gráficas que queremos compartir con ustedes, lo vamos a ver en unos minutos nada más, porque hemos reunido los partidos que han presentado sus listas y nos vamos a acomodar justamente para acá para que ustedes puedan ver estas gráficas que tenemos ahí en pantalla. A ver, me muevo por acá. Sobre las elecciones primarias, hemos tratado justamente de reunir estos partidos. Por ejemplo, vemos algunos partidos, a ver si retrocedemos, justamente que algunas agrupaciones están presentando, por ejemplo, hasta 15 listas, otros tienen 6 listas, hay dos partidos que han presentado 3 listas, tres partidos que han presentado 2 listas, pero hay otras 4, por ejemplo, lo vemos ahí en pantalla, que todavía están pendientes. Recordemos que el día de mañana justamente se cumple este plazo importante. Mencionar que todos estos partidos que estamos viendo en pantalla, que es la segunda justamente diapositiva que hemos preparado, están presentando solo una lista, ¿no? Y además que ellos han elegido qué modalidades finalmente para participar de las primarias. Estamos hablando que han sido por delegados y por afiliados. Dejen sus comentarios, no se olviden, porque estamos en vivo en todas nuestras redes sociales, en TikTok sobre todo, así que dale tap a la pantalla y comparte esa transmisión con tus amigos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestro invitado justamente para que participe y además que vamos a responder sus preguntas en vivo acerca de todas las dudas que ustedes puedan tener sobre las elecciones primarias, ¿no? Vamos a hablar ahora con Enzo Helguera y con Silvia Guevara. Bien, entonces regresamos ahora aquí al set de Elige para empezar esta entrevista tan importante porque es una entrevista en vivo con dos personajes también que sin duda nos van a poder responder acerca de lo que está pasando en nuestro país, sobre todo sobre las elecciones primarias, que finalmente es donde inicia, ¿no? Donde vamos a conocer quiénes serían los precandidatos. Vamos a conversar ahora con Silvia Guevara, quien es abogada especialista en materia electoral, pero también con Enzo Helguera, quien es abogado y director de IMASOLU. Vamos a empezar ahora esa conversación. Hemos dado una pequeña introducción acerca de esta posible cantidad de precandidatos que van a ir a las internas, pero mucho se ha cuestionado, ¿no?, sobre estos posibles precandidatos que vamos a tener, porque, a ver, los que podrían participar o están siendo buscados por la justicia o tienen antecedentes, están inhabilitados, ¿no? A ver, Silvia, empezamos contigo, Enzo. A ver, ¿quién quiere empezar dando su opinión acerca de la decisión que están tomando los partidos? Bueno, creo que esta es una decisión que sobre todas las cosas está basada en un status quo de partidos políticos que además han tomado la decisión
de cambiar una serie de normas, ¿no?, a la interna del Congreso de la República, con la finalidad que todo aquello que podamos ver, que además se les permite, sea posible, porque de lo contrario, si por ejemplo el Parlamento se hubiera puesto de acuerdo para poner candados más fuertes y que una serie de personas con antecedentes o con algún tipo de mochila pesada no le fuese posible postular a ningún cargo público, porque en teoría se debería buscar decencia, ¿no? Pero cuando esto no ocurre, ¿no?, y dentro del Parlamento también hay personas que tienen los mismos problemas, están pensando en su reelección, siendo juez y parte, evidentemente van a jugar a su favor porque ellos mismos hacen las reglas. Y Silvia, ¿qué opinión traes? ¿Qué opinión tienes acerca de esto? ¿Y qué crees que va a pasar finalmente cuando lleguen a la hora de presentar estas listas? Sí, bueno, yo sí quiero ser bastante enfática en que las normas están establecidas y los impedimentos son claros, ¿no? Personas que están inhabilitadas, personas que están sentenciadas, inclusive en primera instancia, según la Constitución, están impedidas de postular. Entonces, si de por sí ya están claras las reglas de que no pueden postular, lo que le corresponde a las organizaciones políticas en general es hacer cumplir las reglas. Y lo que están haciendo es, al permitir que a la interna existan ese tipo de candidaturas, se están prácticamente inobservando. Y esto, desde mi punto de vista a nivel jurídico, me parece que atenta completamente con lo que se busca en la salvaguarda, en la seguridad jurídica, pero sobre todo a nivel del tema del sistema democrático, ¿no? Entonces, va a ser importante que a la interna finalmente vamos a ver qué listas quedan, pero si de prosperar esto ya llegan a materializarse para diciembre como una lista, ya la decisión finalmente va a quedar en manos del jurado. Y justamente has mencionado algo bastante importante, porque ya el representante de Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ha mencionado acerca, no solo refiriéndose justamente a los partidos políticos, sino qué pasaría finalmente si es que se llega a presentar estas listas, ¿no? Vamos, ahí tenemos las declaraciones del presidente Roberto Burneo, vamos. Aún las candidaturas se van a presentar ante el jurado el 23 de diciembre, así que invocamos a los partidos políticos en general a que evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga, porque eventualmente, si es que, por ejemplo, están inhabilitados o tienen un registro de condenas de primera instancia, cuando lo presenten y calificamos esas candidaturas no van a pasar y probablemente ya no tengan la oportunidad de poder reemplazarlo. Este es el momento en que todas las organizaciones políticas pueden filtrar sus candidatos para efecto de que eventualmente el jurado no tome otra decisión. Aún las candidaturas se van a presentar ante el jurado el 23 de diciembre. Sí, el presidente ha sido también bastante enfático, ¿no? Él ha dicho que las organizaciones que presenten posiblemente estas listas, o que ya han presentado finalmente, van a encontrarse con un muro, ¿no? Con una muralla aquí en los Jurados Nacionales de Elecciones al momento de que finalmente pase estos filtros importantes. Primer filtro que debería ser el partido político, y ya finalmente pues los ciudadanos, nosotros quienes también vamos a tener que ser un filtro importante sobre esto. ¿Qué está pasando en todo caso en los partidos políticos, en las organizaciones, siendo este primer filtro que al parecer no está funcionando? Bueno, lo que pasa es que los partidos políticos son aquellos que, si bien es cierto, tienen la tarea de vigilar, de ver que se cumplan las normas, también hay una parte que es ética, ¿no? Y en efecto es no aprovecharse de ciertos vacíos, como por ejemplo, si bien es cierto, se les prohíbe, pero no se les prohíbe y textualmente inscribirlos, pero se supone que se los van a anular, ni siquiera deberían postular. Pero como están mirando todo desde un punto de vista del marketing político para asociar nombres y que estos les den réditos hasta que finalmente los logren sacar de las listas oficiales y formales a través del Jurado Nacional de Elecciones, entonces apuntan a eso, que finalmente termina manipulando a cierta parte de la opinión pública o tratando de convencerla con la finalidad de jalar, digamos, votos e ir creciendo, claro, un poco, ¿no? Pero se confunde también el elector, sí, ¿no? Y finalmente esto, ¿qué genera con esta confusión al elector, Silvia? Sí, importante lo que menciona Enzo con relación al tema, el tema ético, ¿no? O sea, lo que no puede pasar
y es algo que se tiene que conocer, es que los mismos organizaciones políticas están incumpliendo sus propios estatutos y sus propios reglamentos, porque si bien es cierto, los partidos y las organizaciones políticas en general tienen una naturaleza privada, los estatutos, que cada uno ve qué reglas se establecen, tienen que estar alineadas al marco general que está ya establecido como son estos impedimentos. Pero más allá de eso, justamente es el tema de la estrategia política, es decir, se está generando una falsa expectativa en los ciudadanos que desde ahora piensan que esas personas pueden ser sus candidatos y que cuando en el caso remoto que finalmente esto llegara a ser, el perjuicio también es a nivel de gobernabilidad, porque vas a tener, como lo que ha pasado, ya hemos sido testigos en el gobierno, bueno, que finalmente las últimas elecciones, ¿no? Finalmente cómo quedó la lista. Entonces, el jurado tiene una decisión muy difícil, porque lo que ha pasado es que se han venido confiando, digamos, las organizaciones políticas, o quizá tienen esa confianza de que si de prosperar las listas, la exclusión va a ser únicamente al candidato. Sin embargo, se tiene una postura jurídica también desde el punto de vista de que esto nace ya con un vicio desde el tema interno y por ende el vicio sería la fórmula presidencial. Cuando uno va a la cédula de sufragio, uno no vota por un candidato, digamos, específicamente por una persona. Lo que se presenta es una fórmula presidencial conformada por 3 candidaturas. Entonces, y es ahí donde debería haber en todo caso ya la interpretación o el criterio que tenga que resolver el Jurado Nacional de Elecciones. Primero el Jurado Electoral Especial y de prosperar, bueno, en segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones. Enzo, pero finalmente, ¿quién pone las reglas sobre la mesa, no? Porque, a ver, ¿qué pasó, por ejemplo, con estas iniciativas que tenían que haberse hablado, debatido en el Congreso para hacer estas modificaciones, para reajustar estos filtros importantes para los candidatos para las internas? ¿Qué pasó finalmente ahí en el Congreso? Porque sí hubo una oportunidad importante para evitar justamente estas confusiones, estos incumplimientos finalmente de los partidos. Mira, yo tengo un enfoque que está relacionado justamente a que las reformas en materia electoral y en materia política, y por qué no decirlo incluso en otros aspectos, se hacen de último momento, se hacen a última hora, se hacen corriendo, no se someten a debate o análisis, digamos, por especialistas de diferentes lados. Entonces, cuando las cosas se hacen rápido, evidentemente también se hacen mal y no se cubren todos los espacios o todos los vacíos que podrían quedar. Se está aprovechando este tipo de vacíos que se supone debería ser una situación lógica, pero toda vez que se les permita lo hacen. Ahora, creo que es una falta de respeto a la institucionalidad jugar con las ternas presidenciales y colocar a personas que no puedan participar, porque resulta que esto finalmente hace que puedan arriesgar las expectativas que tiene la población, porque cuando finalmente salgan de la lista la población va a decir, oye, sí, pues no podía postular, por ejemplo, determinado candidato y ya salió de la lista, ¿no? Y segundo, lo otro que puede ocurrir es que cuando se elige una terna y digamos 1 o 2 integrantes de esta terna no puedan hacer lo siguiente, recaen nuevamente en el Parlamento y nuevamente generamos esta crisis política, ¿no? Entonces también poco se abona al hacer las cosas de esta manera, con un cálculo político que va más a la agenda de los partidos que a la verdadera democracia interna. Es como un laberinto, ¿no, Silvia? Claro, y más que a los propios partidos es a los intereses personales, ¿no? De quienes están pretendiendo ser candidatos, ¿no? Entonces sí hay una gran responsabilidad, pero sobre todo sí creo que debería haber decisiones que marquen un cambio para evitar que estas conductas sigan siendo repetitivas, ¿no? ¿Qué decisiones, por ejemplo? La decisión es por el momento, si es que de prosperar la lista, por parte de que se presenten una vez al Jurado Electoral Especial, evaluar, ¿no?, el caso de la procedencia o no de la lista, porque estamos hablando no solamente pues de un candidato, ¿no?, sino estamos hablando de una fórmula presidencial. Entonces yo se apuntaría a la revisión de ver el tema en su conjunto, ¿no? Y no simplemente pues confiando de que luego pues se saca el candidato, pero ya se generó esa falsa expectativa en la ciudadanía como que finalmente, ¿no?, claro, iba a haber como una especie de transferencia del voto, se puede decir, ¿no? O para que de esta manera pues se pueda tener mayor cantidad de electores que estén interesados finalmente en votar o elegir a determinada lista. Es importante sobre todo en el caso también de la idoneidad, porque
el tema de la idoneidad a nivel de lo que vienen a ser, el primer filtro justamente son los partidos políticos. Y en esta instancia de lo que estamos hablando de las elecciones internas o primarias, el jurado nacional, el jurado electoral especial no tienen una injerencia directa, pues esta la van a tener recién cuando ya existan listas de candidatos que van a ser oficiales, digamos, a partir del 23 de diciembre. Es importante aclarar eso, sobre todo porque hemos recibido preguntas también durante varias transmisiones que hemos realizado, que el jurado, pero es importante marcar finalmente el trabajo y el papel importante que se hace solamente al inicio por parte de los jurados nacionales y al final, ¿no? Que va a ser bastante esencial sobre todo, pero hemos tenido también declaraciones, ¿no? De Willy Ramírez, quien es miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que ha estado también en diferentes medios de comunicación hablando sobre este tema específicamente, muy similar a lo que se ha pronunciado Roberto Brunel, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero también acerca de lo que ustedes están mencionando. ¿Qué les parece si escuchamos las declaraciones del magistrado Willy Ramírez? El jurado no da las leyes, el jurado no da las reglas electorales, eso lo del Congreso, el Parlamento, y sobre la base también de un marco constitucional. Por ejemplo, hay un artículo añadido en la Constitución que dice que los sentenciados en primera instancia no pueden participar en un proceso electoral. Y esa es una medida, por ejemplo, de cautela. Ninguna persona o ningún ciudadano inhabilitado puede participar en un proceso electoral. Bien, nosotros habíamos adelantado justamente acerca de que este programa es especial, no solo porque tenemos 2 entrevistados en vivo, sino también porque hoy vamos a responder al público, sobre todo al público de TikTok, que está bien activo a esta hora, nos siguen todas nuestras transmisiones, pero sobre todo en este momento tan importante donde vamos a poder resolver sus dudas. No sé si tenemos ya ahí en pantalla algunas preguntas que hemos logrado seleccionar para que aquí los invitados, que son especialistas justamente en temas electorales, nos puedan pues responder a todos ustedes. Ahí tenemos la pregunta de Joel, que dice: ¿y se va a tomar en agenda la ampliación de afiliación para las elecciones regionales y municipales? A ver, ¿quién quiere responder? Bueno, eso es un tema que se estaba viendo en el Congreso, ¿no? Pero que a la fecha hay un principio que ya sabemos, que lo hemos venido mencionando y difundiendo, que es el tema del principio de intangibilidad. Para el caso de las elecciones regionales y municipales, este ya se cumplió el 4 de octubre. Significa que a la fecha ni siquiera deberíamos considerar como una posibilidad que las normas se modifiquen, ¿no? Sin embargo, aparentemente, pues con este proyecto se podría dar luz verde para que se pueda ampliar este plazo. La verdad es que con el tema de los plazos iniciales es que estuvieron pensados en la implementación de las PASO, ¿no? Y por eso es de que, digamos, el plazo es distinto a lo que nosotros conocíamos anteriormente, y la exigencia de aquellos que tenían que estar afiliados era octubre del año pasado, ¿no? Y hasta 16 de junio de este año tenían las personas que querían postular en condición de invitados para renunciar a una organización política y poder postular en tal condición. Entonces, por decir ahí, se puede ver como si fuese prácticamente un salvavidas para aquellos partidos pues que puedan tener la oportunidad, sobre todo para las regionales y municipales. Pero de todas maneras, desde mi punto de vista, ya no debería haber mayores cambios porque se tiene que respetar lo que ya está establecido también en la normativa electoral. Perfecto, entonces la respuesta. Tenemos ahí otra pregunta, no sé si hemos podido finalmente seleccionar más consultas del público que han estado conectados en todas las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones. Había otro que era desde preguntas de lo más básico hasta preguntas que tú dices, bueno, esta persona realmente sí sabe o está enterado acerca de lo que sucede en elecciones. Tenemos ahí otra que dice: ¿quiénes eligen a los delegados, no, de los partidos? Buena pregunta, Berenzo. Creo que ya te toca responder. Definitivamente la elección, en el caso de los delegados, es una doble elección, ¿no? Son los militantes que eligen a sus delegados y luego son los delegados que a su vez ya elegirían finalmente a la lista, ¿no? En el caso de que haya una sola lista o entre las listas que hayan. Y esto evidentemente permite a los partidos políticos, o este tipo de elecciones es la más favorita de los partidos políticos porque les da mayor control respecto de su elección, ¿no? Entonces es por eso que la mayoría está optando por este tipo de elecciones. Ahora, pero dice cuántos delegados hay por partidos. ¿También hay una cifra que nos pueda decir? No existe una cifra mínima ni máxima obligatoria. Por eso es que vemos que hay organizaciones políticas que van desde los 3 delegados, inclusive algunas que tienen 100 delegados, ¿no? 80, 50, digamos, es variado el tema. ¿Influye la cantidad? Sí influye por lo siguiente. Para estas elecciones en particular se ha establecido una valla interna para las elecciones primarias del 10% de votos válidos.
Esto quiere decir que se tiene que ver con el tema de la elección. Entonces, ¿qué cosa es más fácil? En el caso de un militante, un voto, si tenemos un padrón de más de 10.000 personas, el 10% va a ser más elevado que si tienes 3 delegados o 10 delegados, ¿no? Entonces, esta es una figura que de alguna forma en esta oportunidad de estas elecciones prácticamente se ha dado como una posibilidad para que también haya un cumplimiento con relación a un requisito que está establecido. Bien, vamos a seguir respondiendo justamente las preguntas bastante interesantes y eso es lo que le gusta también a nuestro público, poder absolver todas estas dudas, pero vamos a seguir con esta otra pregunta que yo tenía ya pensado desde el inicio de esa entrevista porque es importante también hablar acerca de lo que pasa finalmente en el Congreso de la República, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de algo muy esencial que ocurre antes de las elecciones son las encuestas, ¿no? Por ejemplo, hubo una iniciativa en el Congreso donde se proponía justamente que se publique los resultados de las encuestas hasta 3 días antes de las elecciones, ¿no? Finalmente, y esto, bueno, todavía ha quedado en stand-by en el Congreso. ¿Qué opinión tienen acerca de esto, Enzo? Bueno, mira, en el tema de las encuestas, si bien es cierto esto ha quedado en stand-by, sin embargo, sí es importante que se pueda acelerar y se pueda determinar de una vez justamente para que en el tema de la predictibilidad de la norma esto esté considerado o no. Lo cierto es que como fundamento las encuestas que tenían un rango de mayor tiempo de prohibición permitían que, por ejemplo, la ciudadanía no se entere qué es lo que estaba ocurriendo en los últimos días antes de la elección y hay un porcentaje de electores que termina decidiendo hacia la última semana y los últimos días. Además que es algo también, digamos, sectorial, porque al final solo las empresas, digamos, que pueden contratar encuestas privadas se enteran de cuáles son los resultados y eso no es tan demócrata para que toda la ciudadanía se pueda enterar y además puedan tomar decisiones mejor pensadas y en algunas cosas esto incluso promueve aquello que llamamos como el voto útil, ¿no? Es decir, yo soy un ciudadano, tengo una tendencia política y puedo afinar a quien tenga la mejor oportunidad, por ejemplo, para pasar a una segunda vuelta. Entonces, esa elección respecto de si se vota sí o finalmente defienden su voto hasta el final por quien quieran votar, es un derecho y creo que es parte de la democracia en la que todo ciudadano debería gozar. Es un derecho y parte de la democracia. Silvia, ¿crees que pudo haber sido beneficioso que se apruebe ese proyecto? Sí, a estas alturas, si se aprueba ya no tendrían aplicación para estas elecciones, no estaríamos ya para las próximas elecciones. En todo caso, estamos hablando de las elecciones generales, por supuesto. Interesante porque justamente lo que se menciona con relación a esto es con el tema del voto estratégico, ¿no? Y en el caso del voto estratégico lo que busca es evitar precisamente esta fragmentación que puede existir a nivel del voto y darle la oportunidad a las personas a que puedan decir, porque al final eso se termina filtrando, ¿no? Las encuestas que a veces se dan se terminan filtrando, entonces es un tema que supera, digamos, la realidad a lo que podría estar a nivel normativo. Entonces sí sería una buena oportunidad porque me parece interesante que el voto estratégico a través, en este caso, los ciudadanos puedan elegir una opción que quizá tenga mejores posibilidades y darle la oportunidad también ahora, sobre todo con la barrera electoral que tenemos actualmente, quizá de poder pasar esa barrera electoral y tener un poco más de legitimidad a nivel de los candidatos que terminan siendo elegidos. Bueno, entonces para ustedes sí sería bueno finalmente que pese a que no se incluya para esas elecciones, de una u otra manera se debata en el Congreso. ¿Qué les parece si volvemos a responder justamente a los comentarios que tenemos ahí en TikTok? La gente se ha disparado con sus preguntas. A ver, lo tenemos ahí en pantalla. Arriba Perú. ¿Por qué hay tantos partidos? A ver. Y la pregunta que muchos nos hemos hecho al inicio y nos seguimos haciendo pese a que ya hemos escuchado respuestas, pero como que todavía queremos conocer motivos del por qué. ¿Qué pasó? Bueno, en principio la reforma política que se hizo justamente tenía como obligatoriedad las PASO, ¿no? Las elecciones obligatorias. Sin embargo, dentro de los requisitos se bajó la valla de inscripción de los partidos políticos, ¿no? Porque el requisito antes de la reforma política apuntaba hacia el 3% y con esta reforma política se bajó al 0.5%, es decir,
le permitía a muchos ciudadanos emotivos y que querían participar de las elecciones inscribir, y esto ha permitido tener una proliferación de partidos políticos, ¿correcto? Sumado al Parlamento, que finalmente eliminó las PASO, entonces las filtraciones fueron cada vez menor. Creo que va a ser necesario pensar en una reforma, pero esta vez bien pensada y que no sea tan pegada a las elecciones, porque de lo contrario no hay tiempo, vamos a seguir haciendo vacíos y cometiendo errores de esta naturaleza. Tenemos otra pregunta para ti, Silvia, y lo vamos a tener en pantalla, ¿no? Que es de otro ciudadano que está en Facebook, en TikTok, me decías, Coco. Está ahí también comentando hacia esta consulta en YouTube, a ver si lo tenemos ahí también en pantalla para que lo podamos ver y para que Silvia además pueda responder. Me dice que es de Henry, ¿no? Ciancas, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el... Bueno, hemos hablado acerca de las primarias, pero creo que nos estábamos olvidando de un tema bastante importante. ¿Cuál es el plazo para presentar a los invitados? Bueno, en este caso, esto se tiene que cerrar, digamos, las listas de las candidaturas que tienen que presentarse hasta el 7 de diciembre, ¿no? O sea, el 30 de noviembre son las elecciones de los candidatos y el 7 son las elecciones para el caso de los delegados, ¿no? Y las listas se tienen que presentar a partir del 7 hasta, en este caso, pues al 23 de diciembre, ¿no? Entonces, todavía queda un margen de tiempo para que puedan evaluar los candidatos, pero lo que han hecho a la interna algunas organizaciones políticas es en las listas reservar cuáles van a ser, en este caso en los lugares, digamos por decirlo así, o los espacios de los invitados en las respectivas listas, ¿no? Un tema también interesante que se puede abordar ahora con el tema de las primarias justamente es el tema de la franja electoral, ¿no? La OMPE va a disponer un presupuesto para cada una de las organizaciones políticas, entonces como ciudadanos no se sorprendan si vamos de repente a escuchar en radio o en televisión, digamos, las propuestas que puedan estar presentándose de algunos de los candidatos para esta etapa de las elecciones primarias, ¿no? Que es un tema también previsto, y no confundir que todavía no estamos frente a candidatos que recién los vamos a tener todavía en diciembre. Pero en redes también, ¿no? Porque ahora incluso influencers, ¿no? Incluirse con influencers. Se está previsto que el 60% sea principalmente radio y televisión y el 40% sea para otro tipo de medios, ¿no? Como pueden ser justamente medios digitales o incluso a través de influencers que en estas elecciones se les ha permitido que tengan un registro previo ante la OMPE para que de esta manera pueda estar esto de una manera más, digamos, ordenado. Bueno, el 40%, ¿no? El 40%. No es tampoco una cantidad. Claro, son 124.000 soles que se les da para aquellos que han elegido la modalidad, aproximadamente para la modalidad por delegados, y 244.000 soles aproximadamente que se va a dar para las dos organizaciones políticas que tienen en la modalidad de un militante un voto. Ahora, para ya terminar, ustedes como son especialistas electorales, faltando menos de 24 horas para que se cumpla este plazo importante y bueno, se logre presentar ante la OMPE estas listas oficiales y tan importantes que son para los precandidatos a las primarias, ¿qué mensaje, Enzo, darías a las organizaciones políticas como primer filtro justamente para los precandidatos? Bueno, creo que los partidos políticos deben hacerse responsables, deben dejar de evadir la responsabilidad y pasárselas a las instituciones electorales. Recuerdo que en la elección anterior, cada vez que se detectaba a través de los medios de comunicación algunos personajes que no eran nada ejemplares para la sociedad y para que además sean elegidos, se le echaba la culpa a las instituciones electorales por parte de los partidos políticos y se lavaban las manos como Poncio Pilatos, ¿no? Entonces creo que la reflexión es importante y que la ciudadanía además entienda de que la responsabilidad moral, ética, apunta a quienes son el primer filtro, que en este caso son precisamente las organizaciones políticas, y las intenciones que tienen los partidos políticos de esta proliferación, digamos, de malos candidatos que por sus antecedentes podrían hacerle mucho daño al país, a la ciudadanía y a la democracia. Gran mensaje entonces, Enzo, y que esperemos que hayan escuchado también las organizaciones políticas, pero también es importante que los ciudadanos actuemos como un filtro importante también en el momento de elegir, en el momento de informarnos, de saber qué candidatos, por más que se presenten en estas listas, no van a poder ser elegidos. ¿Qué mensaje darías tú a los jóvenes, sobre todo, que es un colchón importante para estos comicios?
Sí, el primero es informarse, ¿no? Informarse en medios que realmente brinden la información, digamos, de confianza, ¿no? Confiable, y asumir el rol realmente a nivel de lo que viene a ser el ejercicio de la ciudadanía para poder revisar y no guiarnos de repente únicamente por apasionamientos o por un tema empático, ¿no? Sino por qué cosa es lo que podría aportar en este caso los que pretenden ser candidatos, y evaluar esta conducta previa de no respetar el primer filtro, de no ceñirse al cumplimiento de normas que ya están establecidas. No es que no existan, sino que las mismas organizaciones políticas están inobservando este cumplimiento, y a su vez ver que si esta conducta se repite en una cuestión que se ve como un ánimo más de interés personal, poder sacar también una línea de lo que finalmente pues estamos viendo que es importante analizarlo en su conjunto de cada uno de ellos, cómo va la conducta a nivel también de la campaña, el tema también que vamos a ver más adelante, las dádivas, y revisar adecuadamente el perfil. En su oportunidad ya el jurado tiene la obligación, en este caso, pues de publicar las declaraciones juradas hoja y estar atentos que una vez que ya las listas se publiquen, como ciudadanos tenemos el derecho de poder tachar también a aquel candidato que vulnera algunas de las disposiciones de la normativa electoral. Entonces sí vamos a tener un derecho muy activo y va a haber etapas para poder hacerlo. Entonces hay que estar atentos justamente a cómo se viene desarrollando el proceso electoral. Y vamos a tener una gran responsabilidad, pero además también finalmente esta facilidad de poder hacer un gran cambio, si realmente nos proponemos un cambio en nuestro país al momento de ir a elegir, y sobre todo para mantenernos bien informados para esta fecha tan importante para las elecciones. Han estado con nosotros entonces Silvia Guevara, quien es abogada y especialista en materia electoral, de la misma manera Enzo Elguera, abogado y director de IMASolo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en el IGE 2026. Gracias, un gusto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.